Derivada de funciones implícitas, ejemplo número 2. Sea la función e elevado a la y sobre x menos x por la raíz cuadrada de 4 más y al cuadrado igual a seno de y cuadrado menos 5 elevado a la y menos logaritmo natural de x menos raíz cúbica de y. Calcular su derivada. Como es una función implícita, utilizaremos el segundo método, que nos dice que la derivada es igual a menos raya derivada de la función con respecto a x sobre derivada de la función con respecto a y. Para ocupar esta fórmula se debe igualar a cero la función, entonces lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, y este primer miembro es nuestra función f de xy. Ahora, como la fórmula nos pide calcular estas dos derivadas parciales, se debe calcular derivada parcial de f con respecto a x y derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, calculando la derivada parcial de f con respecto a x, y permanece constante. Entonces, la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada del exponente u'. Entonces, copiamos lo mismo por la derivada del exponente. Al derivar el exponente, como se deriva con respecto a x, y es una constante, sería la derivada de una constante sobre una función. Y acá la tenemos la fórmula. Menos raya el denominador al cuadrado, copio la constante y derivo el denominador. Entonces, menos raya el denominador lo elevo al cuadrado, x cuadrado, copio la constante y derivo el denominador. X con respecto a x, 1 por y. Ahora, derivando el segundo término, derivando con respecto a x, y es una constante, raíz cuadrada de 4 más y cuadrado es una constante, se copia la constante y se deriva x con respecto a x, 1 por la raíz cuadrada de 4 más y cuadrado, nos da raíz cuadrada de 4 más y cuadrado. Si derivamos con respecto a x, esta expresión no contiene x, sería una constante, y la derivada de una constante es 0. Ahora, derivando este siguiente término con respecto a x, dentro de este paréntesis aparece x, entonces tendremos que ocupar la derivada en un logaritmo natural, que nos dice 1 sobre u por u'. Entonces, 1 sobre u por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a x, 1 con respecto a x, raíz cúbica y es una constante, derivada de una constante es 0. Y 1 menos 0 es 1. Y esa sería la derivada parcial de la función con respecto a x. Calculando ahora la derivada parcial de la función con respecto a y, tenemos lo siguiente. Derivando la función con respecto a y aparece en el exponente, entonces vamos a tener que ocupar la derivada de e a la u, que nos dice a lo mismo por la derivada del exponente. Entonces copiamos lo mismo, e a la u por la derivada del exponente, pero derivando con respecto a y, x es una constante. Se copia la constante, que es 1 sobre x, y se deriva y con respecto a y, 1 por un x. Derivamos el segundo término, dice derivar con respecto a x. No, con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, x es una constante, se copia la constante x y se deriva la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es igual a 2 veces se copia la raíz cuadrada y en el numerador se deriva la cantidad subradical o radicando. Entonces, 2 veces copiamos la raíz cuadrada de 4 más y cuadrado y derivando la cantidad subradical tenemos lo siguiente: derivada de una constante 0, derivada de y cuadrado 2y. Por la x que tenemos acá, que era constante, tenemos 2 por x por y sobre 2 por raíz cuadrada de 4 más y cuadrado. Seguimos derivando con respecto a y al derivar con respecto a y, aquí tenemos una expresión que contiene y, entonces será la derivada del seno de u. La derivada del seno de u nos dice que su derivada es igual al coseno de u por la derivada
de la función interna, o sea, por u'. Entonces, derivar el seno de u, coseno de u, por la derivada de la función interna. Ahora, al derivar lo que está dentro del paréntesis, tenemos una resta, la derivada de una suma o una resta es igual a la suma o la resta de las derivadas. Entonces tendremos derivada de y cuadrado será 2y, y derivada de 5y será la derivada de a a la u. La derivada de la u nos dice copiar lo mismo por la derivada del exponente, pero la derivada de y con respecto a y es 1 por el logaritmo de la base. En este caso la base es 5. Finalmente, derivando el último término con respecto a y, aparece y dentro del paréntesis. Entonces vamos a tener 1 sobre u por la derivada de u en el numerador. Entonces la derivada de x con respecto a y vale 1, y la derivada de menos raíz cúbica de y es, copiamos el signo menos, que sería la constante, que es menos 1, y la derivada de la raíz cúbica sería raya n veces, que es 3, por, copio la raíz, elevado a la n menos 1, 3 menos 1, 2. Y en el numerador se copia la derivada de la cantidad subradical, o en otras palabras, de lo que está dentro de la raíz derivada de y con respecto a y, 1. Y finalmente, reemplazando estas dos fórmulas, estas dos derivadas parciales en la fórmula, tenemos lo siguiente: menos derivada de la función con respecto a x es e elevado a y sobre x por menos y sobre x cuadrado menos raíz cuadrada de 4 más y cuadrado más 1 sobre x menos raíz cúbica de y. Todo eso dividido entre derivada parcial de la función con respecto a y. Y la derivada parcial de la función con respecto a y es toda esta expresión que se lo escribe en el denominador.